Hola damas, bienvenidas a la lección 6 de Segunda a los Tesalonicenses. Vamos a estudiar un poco de capítulo 3 y aunque hay mucho más para estudiar, vamos a terminar esta lección porque la semana que viene vamos a empezar Santiago. Y bueno, es que tengo planes para Santiago y estoy lista para empezar y lista para empezar de nuevo, como el verano no sucedió como pensé que iba a ser. Entonces voy a sí, estoy lista para empezar de nuevo. Perdón, se me olvidó el micrófono, entonces déjame. Ok. Entonces, vamos a orar y empezar esta lección. Señor, te pido que bendigas este tiempo, que me ayudes a decir cada palabra que tú quieres que diga, que todo sea para tu honra y gloria. Y pues que sea de bendición para alguien y que toques algún corazón para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en Segundo los Tesalonicenses, capítulo 3, vemos que el anhelo de Pablo es que los de Tesalónica oren por él. Y de eso se tratan los versículos 1 y 2. Y después Pablo testifica de la confianza que tiene en ellos en los versículos 3 y 4. Y Pablo solicite a Dios para ellos en el versículo 5. Pablo les da varios preceptos diferentes como rechazar preceptos diferentes, por ejemplo, como rechazar al ociosidad y al compañerismo malo, al compañerismo malo, en los versículos 6 a 15. Y luego Pablo concluye con oración y salutación en versículos 16 a 18. Entonces, de eso se trata el capítulo. Vamos a leer algunos de estos versículos. Entonces, el anhelo de Pablo es que los de Tesalónica oren por él. Versículo 1 de Segunda los Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, él está pidiendo la oración de los de Tesalónica para que la palabra de Dios avance y para que él y los que están trabajando con él sean librados de los hombres perversos y malos, dice. Entonces, después de eso, en
los versículos 3 y 4 tenemos, tenemos la confianza que Pablo tiene en ellos. Versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entonces, Él tiene confianza de que van a hacer lo que Él les ha enseñado de Dios. Y en el versículo 5, Él solicite a Dios para ellos. Entonces dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces Él está pidiendo a Dios que encamine los corazones de los de Tesalónica y que les llene de la paciencia de Cristo. Después en los versículos 6 a 15 vemos algunos preceptos que Él les quiere enseñar. El versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces Él les está diciendo que deben apartar de los que andan desordenadamente. Es para que esas personas no les influyen a seguir sus caminos, porque queremos seguir los caminos ordenados de Cristo. Y versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, les está enseñando que deben trabajar por lo que reciben y deben pues deben fijarse en sus propios negocios en lugar de andar entremetiéndose, dice. Entonces, en lugar de meterse en los asuntos de otras personas, hay que ordenar sus propios caminos. Y el versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces está diciendo otra vez que deben apartar de los que están haciendo lo indebido. Y no es porque no queremos nada que ver con ellos, pero es porque nosotros no queremos seguir esos mismos caminos. Pero no debemos poner una pared que no puede ser cruzado. Debemos tener amor hacia ellos, porque queremos, como el versículo 15 dice,
mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La meta es que ellos regresen a Cristo. Entonces hay que, en lugar de que ellos nos lleven hacia lo malo, nosotros debemos ser los que amonestamos a ellos y los que dirigimos a otros hacia lo bueno. Entonces hay como cierto tipo de relación que debemos de tener con ellos, que ellos no son nuestros amigos, nuestros mejores amigos con quien hacemos todo, porque vamos a seguir los caminos que ellos llevan, pero sí tenemos cierta cantidad de relación con ellos porque queremos dirigir a ellos hacia lo bueno, y la meta es de reparar la relación que ellos tienen con Dios, para que otra vez podamos tener esa comunión con ellos por medio de Cristo. Porque realmente nosotros como cristianos lo que debemos de tener es comunión con otros cristianos, porque tenemos la misma meta de glorificar a Dios, los mismos las mismas cosas dentro del corazón de ser más como Cristo. La misma conciencia, pues, las mismas metas. Tenemos comunión con los que también aman al mismo Dios que nosotros. Y los que no están allí, tenemos compasión por ellos y queremos traerlos hacia los pies de Cristo. Si es por primera vez o si es de regreso, si se han alejado de Dios. Y vamos a ver los versículos 16 a 18. Es donde este capítulo concluye con oración y un saludo, pues. Y después de ver esos versículos vamos a ver algunos detalles, regresando a la primera parte de este capítulo. Pero el versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces está orando que Dios les dé paz a ellos, y que esté con ellos, y está firmando la carta con su signo, para que ellos sepan que esta carta sí viene de Pablo, no viene de ningún otra
ah, sí, ninguna otra persona. y, y está pidiendo que la gracia de Dios esté con ellos. Y es por eso que nosotros muchas veces quizás decimos que la paz sea con usted, o que Dios les bendiga. Así damos saludos, porque si viene del corazón, porque queremos la bendición de Dios sobre ellos. Entonces, ahora que vimos todo el capítulo, vamos a ver algunos detalles. Regresando al versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra del Señor corra. Cuando la palabra de Dios corra, dirige hasta la obediencia. Vamos a ver Hechos 6:7. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, crecía la palabra de Dios, el número se multiplicaba y los sacerdotes obedecían. Entonces, cuando la palabra de Dios corra, cuando la palabra de Dios puede tomar su camino y puede ser magnificado, entonces la gente empieza a obedecer a ese mismo palabra. Y también en Hechos capítulo 12, versículo 24. Hechos 12, 24. Y voy a empezar en el 23. Entonces, Hechos 12, 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró como de gusanos. Y 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez aquí vemos que la palabra de Dios está creciendo, está multiplicando, pero hay un problema en el 23 que creo que es Herodes, no dio la gloria a Dios. Y hubo una consecuencia muy grande, porque está tomando la gloria por sí mismo. Y en el capítulo 13, versículo 49, 13:49 de Hechos otra vez. Y voy a empezar en el 48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella providencia.
entonces están regocijando por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios corra, tenemos que dar la gloria a Dios. Y cuando la palabra de Dios corra, trae alegría. La palabra trae alegría. Hechos 19, versículo 20. Entonces, capítulo 19, versículo 20. Y voy a empezar en el 19. Entonces, Hechos 19, 19 dice: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, aquí ellos están trayendo las cosas que usaban antes para su pecado, sus hechizerios. Están trayendo esas cosas y quemándolos. Entonces están destruyendo la tentación de regresar a esas cosas. Y en 1 Corintios 16, 9, 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí Dios abrió una puerta grande y eficaz, dice. Abrió una puerta para predicar la palabra de Dios, pero hay muchos adversarios. Y en 2 de Timoteo 2:9, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, dice, sufro penalidades hasta prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, él ha sufrido la presión, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios sigue adelante. La palabra de Dios es más poderoso que la prisión y las penalidades y todo eso. Y aún Dios puede trabajar por medio de esas cosas. Y aunque el mundo quiere contener y controlar la palabra de Dios y destruir la palabra de Dios, no pueden, porque la palabra de Dios nunca está presa. Entonces, cuando la palabra de Dios corra, las tentaciones son destruidas, como vimos con los que estaban quemando sus hechicerios y sus libros y todo eso. Cuando la palabra de Dios corra, hay muchos adversarios, pero también la palabra de Dios tiene
tiene la gloria y la victoria. Entonces, sí, regresando a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y sea glorificada. Salmo 138, versículo 2. Salmo, capítulo 138, versículo 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, Dios engrandece su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y la cosa es que aunque todo en el mundo sea destruida, la palabra de Dios y el nombre de Dios nunca será destruido, será glorificado. Y Hechos 13, 48. ¿Sabes qué? Ya leímos ese versículo, entonces no lo vamos a leer otra vez. Era el donde hablaba de la alegría, del gozo de los que recibieron la palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios corra, trae alegría y es glorificada. Otra vez, segunda los Tesalonicenses 3:1, por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así como lo fue entre vosotros. En primera los Tesalonicenses, entonces, no segunda los Tesalonicenses, pero primera los Tesalonicenses, vemos que el poder del Evangelio no fue en vano y continuaba trabajando en los creyentes. Y sí lo vemos también en segunda los Tesalonicenses, pero vamos a regresar a primera los Tesalonicenses y ver cómo el poder del Evangelio no fue en vano y continuaba trabajando en los creyentes. Entonces el capítulo 1 y versículo 5 dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, la palabra de Dios tuvo poder en las vidas de los de Tesalónica y el Espíritu Santo pudo obrar en sus corazones
porque, porque vieron la verdad de la palabra. Y capítulo 2, versículo 1 de 1 a los Tesalonicenses dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, ellos, cuando Pablo vino a Tesalónica y empezó a predicar a ellos, no fue en vano. Ellos recibieron la verdad, lo creyeron y Dios pudo trabajar en sus vidas. Y el versículo 13 del mismo capítulo 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces ellos reconocieron que lo que estaban escuchando no vino solamente de hombres, pero vino de Dios mismo. Y Dios pudo trabajar en sus vidas por lo que entendieron allí. Bueno, realmente tengo bastantes notas más, pero como dije, quiero empezar la semana que viene con Santiago. En el estudio en inglés estoy empezando en Santiago esta semana y quiero tratar de estar en la misma lección con los dos estudios. Y sí, una dama pidió que estudiemos Santiago y realmente ya lo tenía en mente porque cuando estuve con mi hermano en Tennessee, en su iglesia el grupo que él asistía estaban estudiando Santiago y estaba pensando, este libro es uno que quiero estudiar con las damas alguna vez y luego alguien puso esa sugerencia en el grupo de inglés y decidí que ya es tiempo para estudiarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Avísame si tienen alguna pregunta o lo que sea. Adiós. Gracias por escuchar y asistir al grupo.